El término lo empiezan a usar los propios cubanos, los laborantes, y los españoles lo asumieron como un término despectivo, pero se empleaban otros términos. Por ejemplo, en Camagüey le decían los cuandos. ¿Por qué? Porque cuando siempre que había un contacto, los agentes le decían a los jefes mambises cuándo va a ser el ataque y cuándo van a reunirse con nosotros. Y la pregunta cuándo se acuñó como un término para identificar a los laborantes en la región de Camagüey. Se emplearon otros dos términos, se le decía confidente por parte de España, se le decía infidente, y había un delito que era el delito de infidencia, también para hablar de los agentes. Otros utilizaban el término agente. O sea, hay todo un grupo de terminologías que se emplearon indistintamente por cubanos y por el régimen colonial español para referirse a los miembros de la inteligencia mambisa, que es ese conglomerado de hombres que conspiraban contra España dentro de la fila de la administración española. Martí trabajó mucho, en silencio ha tenido que ser, como decía Martí, y Martí trabajó mucho las redes a lo largo de todo el país y estableció redes del partido a lo largo de toda la isla. Pero con una visión extraordinaria, Martí no se quedó solo en las redes del partido y creó una red que respondía al mando militar del Ejército Libertador. Y fue precisamente en esta casa donde un 5 de enero de 1895 se fundó la Agencia General Revolucionaria de Comunicaciones y Auxilio. Esta que crean es una red que solo rendía información a Gómez y Martí. Esta red tuvo un carácter nacional, tenía todas sus redes a lo largo de la isla. Las redes del partido fueron penetradas por el gobierno español, por el espionaje español, fueron detectados sus agentes, muchos fueron hechos prisioneros y fueron deportados a los presidios de Ceuta, Melilla, El Hacho, y la Agencia General de Comunicación y Auxilio. Nunca los españoles lograron identificar a quiénes eran los que servían en esta red y logró sobrevivir prácticamente inmaculada la guerra del 95. José de Jesús Ramón de la Candelaria Pons y Naranjo, el agente general Luis. Este es un hombre que es periodista, primero fue productor, después fue periodista del diario La Discusión. Y ya desde los años 1891-92, ya él tiene simpatías con la causa de la independencia. Martí y Gómez, que lo conocían, lo identifican como un hombre muy valioso para la independencia de Cuba y lo reclutan. Y desde esa fecha, desde el año 1892, él empieza a crear sus redes de comunicaciones a lo largo y ancho de toda la isla. Pons fue un genio en materia del espionaje. Como él era productor y periodista del periódico La Discusión, sobre él no habían sospechas. Era un hombre público que mantenía durante la etapa colonial de esos años de la guerra del 95 una imagen de hombre de sociedad. Y tras esa imagen se escondía el hombre que hacía todas las operaciones en función del apoyo al Ejército Libertador. Tenía redes a lo largo de todas las líneas de ferrocarriles de Cuba, de los correos, de los periódicos, de las líneas de vapores que circulaban a lo largo de la isla, y por ahí se movía toda la información que Pons le brindaba al Ejército Libertador. Pons pasó a la historia como el agente general Luis, creador de esta agencia. Tenía colaboradores muy importantes como periodistas Alfredo Martín Morales, hombres que se escondían bajo seudónimo como Segundo Luis, siempre para confundir. El agente Gavilán, tenía mujeres, las agentes Vencedor y Torcaza en la ciudad de Caibarién. O sea que él creó todas sus redes y todo el mundo con seudónimo. De la vida de Pons se sabía muy poco. Cuando termina la guerra, algunos lo consideraban un servidor de España. Es la propia revolución, o sea, la propia independencia, la que lo saca a la luz pública, y de inmediato siguió en el periódico La Discusión defendiendo la causa, las más nobles causas de los libertadores cubanos, el espíritu de Céspedes, de Agramonte, de Gómez, de Martí.
Y ya por los años 19 crea un periódico que se llama Patria y Libertad, que era el órgano de divulgación de los veteranos, y se convirtió en el principal defensor de los derechos de los veteranos cubanos durante los gobiernos aquellos de Saya, Menocal, etcétera, en la pseudo-república. En esta comprometida y peligrosa misión se destacaron muchos otros héroes del silencio. Hubo muchos que fueron héroes anónimos, que lo dieron todo por la causa de la independencia, y la República no los correspondió como debió haberse correspondido a estos héroes. Primero, como no militaron dentro de la fila del Ejército Libertador, no tuvieron recursos monetarios. Algunos fueron hombres muy humildes que se insertaron en la vida pública de manera anónima, de manera transparente, confundidos con todo el pueblo. Muchos de ellos fueron defensores de los principios y los valores más importantes del independentismo cubano, muchos de ellos con posiciones radicales antiimperialistas. Otros fueron, como eran hombres destacados, como por ejemplo Alfredo Martín Morales, un gran periodista, José Antonio Lanuza, un gran abogado, Alfredo Saya, que era el hermano de Juan Bruno Saya, llegó a presidente, había sido miembro de una junta revolucionaria. La mayoría de ellos defensores de la idea de la independencia y la revolución. La inteligencia mambisa constituyó una valiosa fuerza en la lucha por la independencia de Cuba. Su legado y los valores que animaron a sus agentes perduran hoy en los anónimos guardianes de nuestra patria. Nos vemos en una próxima cita, en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas.